En Quiero Vale 4, jugamos la mejor. Seguimos en Quiero Vale 4, siendo las 22:30, creo que es nuestra obligación remarcarles, ¿sí? Volverles a contar la consigna del día. ¿Qué canción le hubieses puesto o le pondrías a estas noches que estamos viviendo? Sumate a las respuestas, ¿sí? que tenemos aquí, como Have You Ever Seen the Rain o la de Lady Gaga que escuchamos recién, y bueno, entre otras opciones. ¿Para qué responder? Por lo pronto, para sumarte al juego de Quiero Vale 4, que creo que es lo mejor que puedes hacer un martes 22 horas, y también para ganarte vouchers para cenar en Nacan Pop. Estos menús más que interesantes. Tenemos algo para leer y compartirles. Esto proviene del libro Hubiera Querido, que es muy interesante, digamos, ese título, ¿no? El Hubiera Querido, vamos a hablar al respecto, de Rosa María Pargas. Y dice lo siguiente, me parece interesante poder leer este poema, que quizás no suele sonar, ¿sí? En las radios. Hubiera querido traspasar tu cuerpo, hasta diluirme en tu sangre somnolienta y conocerme al revés, y salirme y verme al verte. Hubiera querido masticar la noche y tragarla muy despacio hasta vomitarla y detenerla. Hubiera querido que tus pies helados se quedaran atracados en la cama y yo atracarme en tu cuerpo cálido y hacernos esclavos infinitos de las ganas. Hubiera querido muchas cosas, alargar la distancia de mi cuerpo, abarcarme y abarcarte más. Entrar, ser vos, salir, dejar de serlo, apretarte, apretarme, estar siempre mojada de tus hijos, llenarme las manos con tu pelo, recorrer con mi lengua las raíces de tus cosas, todo muy rápido, todo al mismo tiempo. Pero el tiempo se viene y hay que caminarlo para hacerlo, porque desde allá, desde donde el carajo está siendo razonado y el fusil ya se abre paso entre los dedos, porque el hambre ya se transformó en bostezo largo y el sueño, como el pan, en un misterio. Se oye un grito gritando para todos. El que no quiere escuchar se irá muriendo. Hubiera querido tantas cosas, dije, y no me alcanzó el tiempo. Poema escrito dentro de la cárcel de Rawson, después de la masacre de Trelew, pensando que su compañero, Alberto Miguel Camps, había muerto. Me parece interesante, digamos, haber leído este poema para dar inicio al tema principal del día de hoy. Como hablamos antes, 11 meses después que le dedicáramos un programa junto con Mariano Pujada sobre la masacre de Trelew, hoy volvemos a tocar este tema y novedades que hay respecto al juicio, y la tenemos acá en el estudio y le agradecemos y le damos la bienvenida, María Raquel Camps. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. La verdad que agradezco muchísimo que retomen este tema. Es algo que como venías hablando vos en el otro caso, que no sale mucho en los medios cuando las noticias no son tan grandes, y son noticias importantes, ¿no? Más allá de que hoy no estén en primera plana, ¿no? Quería comentar algo sobre el poema que acabas de leer. Ese poema, bueno, fue escrito dentro del penal de Rawson. Mis padres se conocen dentro del penal y mi madre escribe ese poema que se llama, no es el título Hubiera Querido, sino que empieza con un Hubiera Querido, nombrando todas las cosas, enumerando todas las cosas que le hubiera gustado hacer con mi papá y no pudo, pensando que lo habían matado en la masacre de Trelew. Después, bueno, yo retomo ese hubiera querido como un hubiera querido de todos nosotros, de mi familia y de todos los que pasamos por esas historias, de todo lo que hubiéramos querido hacer y no pudimos, y no nos dejaron y nos robaron, ¿no? Bueno, eso te adelantaste, digamos, a la pregunta que te iba a hacer de qué hubieses querido vos, pero bueno, estuvo respondida recién. Publicás este libro. Podemos mencionar, digamos, a la editorial. Sí. ¿No es cierto? La editorial es La Talita Dorada, ¿sí? Libros de la Talita Dorada. Si de hecho lo buscan, tiene un blog en el que está este libro y otros que publican. Se distribuye en todo el país. Badaraco Libros, Avenida Entre Ríos 1055, local 36. ¿Sí? Esto es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Badaraco Libros, como para que lo puedan buscar. Entregan a domicilio en La Plata, Berisso y Ensenada, como para mencionar un poco el libro. En este libro, el libro sí se llama Hubiera Querido. Sí, el libro se llama Hubiera Querido.
Es muy particular cómo empieza a gestar este libro, porque en realidad se llama Detectives Salvajes la colección, y está iniciado por 2 hijos de desaparecidos también, en donde hacen todos, o sea, estos libros sobre poesía recuperada, le llaman ellos. Poesía de desaparecidos. Poesía que han dejado escrito quienes en ese momento tenían o sea, la mayoría eran 20 y pico, 30 y pico, muy jóvenes, y escribían, y todo lo que se pudo recuperar, bueno, se hicieron libros, hay varios títulos hechos. En mi caso, yo recuperé la poesía de mi mamá no hace mucho tiempo, y en una muestra que se hizo de los presos políticos, desde el 55 hasta la dictadura, me proponen exponer una carta de mi papá escrita desde Rawson, que cuenta un poco lo que estaba necesitando en ese momento. Y se me ocurre exponer un poema de mi mamá que tenía, que era Hubiera querido, que tenía mucho que ver con esta relación de todo lo que esa juventud necesitaba hacer y estaban encerrados, ¿no? Más allá de que dentro se formaban y estudiaban muchísimo, ¿no? Pero hubiera querido de esa juventud que a mí me llamaba mucho la atención de lo común, de lo silvestre, de querer tocarse, de querer estar juntos en un amor de 24 años que se gestaba a través de un techo y que era como casi imposible, ¿no? Y bueno, y ahí conocí a Julián Ayat, quien es uno de los editores del libro, y me dijo, ¿vos tenés más poesías de estas? Digo, sí, tengo una caja llena. Y entonces mi mamá escribía mucho. Entonces me dice, bueno, hagamos un libro. Y dije, bueno, te estaba esperando. Y así empezó a gestarse Hubiera querido. Me costó mucho. Hay algo que tenemos los hijos, que no conocimos a nuestros padres y que a través de ciertos objetos y cosas los reconstruimos, en donde ese encuentro es muy difícil, porque yo, por ejemplo, tenía 11 meses aproximadamente cuando matan a mi papá delante mío y se llevan a mi mamá, y no tengo recuerdos propios. En mi cabeza no existe un recuerdo, ni un olor, ni nada de mis padres. Entonces la reconstrucción que tuve que hacer fue por los demás. Y en esa evolución que me daban los otros, formar algo propio. Sentir que era lo que yo estaba desparramando de ellos. Entonces es como un trabajo bastante complejo. Y en el libro, yo si bien siempre digo que yo la parí a mi mamá en este libro, es como a través de la poesía y de la palabra parí a mi madre. La conocí, y el libro también hizo que ella reapareciera. Aparte te permite, digamos, conocerla de primera mano, porque es cierto, podés tener los comentarios de gente que la haya conocido, que haya compartido tiempo y espacio, pero de repente leerla, o sea, ya con esto que leímos se pueden sacar un montón de cuestiones, un montón de sentimientos, cómo era ella, y más todo lo que habrás leído vos y todo lo que está en el libro, ¿no es cierto? Sí, fue una relación íntima, por eso yo digo, ¿no?, que la gesté y la di a luz en este libro, pero fue todo un proceso, fue todo un conocimiento, estuve como 1 año y pico para poder hacerlo, porque me costaba, ponía todas las poesías sobre la cama para ver cómo las iba a ordenar, las cerraba, las guardaba y decía, esperemos un ratito porque todavía me cuesta. La verdad que los que hacemos este recorrido y que no convivimos con nuestra historia, de repente, a veces de golpe es difícil. Y yo tengo muchísimo material en esta reconstrucción que uno debe hacer. Hay muchísimos hijos que no tienen nada. Y ese rompecabezas que uno intenta armarse... Dentro de la dificultad sos privilegiada. Sí, sí, muchos me envidian. Aunque no lo creo. Perdón, muchos me envidian. Tomate un mate que hablaste mucho seguido. Muchos me envidian porque tengo, digamos, este libro, lo particular que tiene es que tiene un CD con la voz de mi mamá. Mi mamá en un momento se graba en broma, digamos, para grabar sus poesías, jodiendo, y este cassette sobrevivió a muchísimas cosas. Y llegó a mis manos y yo dije, ¿por qué no? En el libro quiero que esté toda mi mamá. Porque tiene que ver con la aparición, con esta cosa. A mí
más allá del placer que me dio el libro y que me superó totalmente las expectativas, porque fue declarado de interés cultural y tuvo una trascendencia que yo creo que mi vieja sola lo hizo en su poesía, ¿no? En su escritura. Creo que más allá de todo eso fue como traerla. Eso es lo que a mí más satisfacción me dio de este libro. Fue como traerla, la figura del desaparecido en la vida de uno, y más cuando es de un ser tan simbiótico como una madre a un hijo. Es una oscuridad muy intensa, en donde uno necesita de alguna manera poder poner en palabras, poder poner en figuras, en voces, en movimientos, esta imagen de una mamá. Y yo creo que me lo debía para mi reconstrucción y se lo debía a ella para su desaparición. Bueno, nos quedamos ahí escuchando atentos, ¿no? Vamos a recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de Masacre de Trelew, ¿no? Quizás para las nuevas generaciones o para alguien que no escuchó el programa del año pasado. El 15 de agosto, prisioneros políticos se fugan de la cárcel del penal de Rawson. Algo más o menos, ¿cuántos eran? Más o menos 100, no, 25. 26. No, eran, sí, el plan era que salgan 100, pero alrededor de 25-26 personas se fugaron del penal de Rawson, llegan hasta... Hay un grupo, que es el grupo más selecto, quizás el de los más líderes de estas organizaciones políticas como FARC, Montoneros, ERP, logran tomarse el avión e irse a Chile, y quedan 19 restantes que no pueden llegar a tomarse el avión y que son recapturados y los mandan a la base de Almirante Sar. Sí, lo que quiero contar a esta audiencia que debe ser joven es que ellos tenían la mayoría 20 y pico de años. Mi papá tenía 24, la mayoría tenían entre 20, había el más grande tendría 32, 33 años. Estamos hablando de gente muy joven, ¿no? Sí. Claro. De hecho, cuando digamos, los terminan desapareciendo, tenían 29 y 28 años. Exactamente. Yo cuando leo ese dato, estos temas a mí puntualmente me resuenan mucho y me hacen un montón de preguntas internas, ¿no? Yo me imagino con 29 años, estoy acá en FM La Boca haciendo un programa con un amigo, con Checho, con Sofi. Lo hemos discutido bastante con Mariano o con personas grandes cuando venimos a hablar de... Bueno, son dos sociedades distintas, en la cual era muy distinta la juventud de esos 20 y pico de años comprometiéndose, y estos 20 y pico de años que se comprometen, pero quizás de otra forma, militando, pero sin armas, planteando debates en una plaza, discutiendo en asambleas. Pero bueno, las sociedades cambiaron, como vemos, pero sí, nos llama mucho la atención, y por ahí no podemos imaginarnos cómo sería en esa época, 20 y pico de años. Incluso no Mariano imaginar. Tampoco podía. Mariano, estamos hablando de Mariano Pujadas, que vino el año pasado, donde su tío fue fusilado. Y también hablando de su tío y hablando de su padre, él dice: la verdad que a mí no se me pasa por la cabeza dejar a mi hija e ir a militar, a copar, a llevar las armas. Son sociedades distintas, cabezas distintas, pero bueno, es un punto para remarcar y para tratar de pensarlo juntos como y las aparte edades. Que también toda nuestra sociedad, la de los 30 y pico, vivimos una historia vedada de la historia. También fuimos criados con este silencio absoluto que hubo, y tampoco nos dieron esa posibilidad que está ahora rondando del poder debatir. Nosotros no, entre la historia que veníamos trayendo, más allá de eso, yo en el colegio, a mí me enseñaron hasta la caída del 55 de Perón y pará de contar. O sea, también fuimos una generación, detrás de eso, una generación vedada de esta cuestión del poder debatir, de la historia. O sea, eso también hay un trecho en las generaciones. No solo es lo que vivimos en la historia, porque obviamente que tenemos otras cuestiones, porque padecimos ciertas cosas y ausencias en las cuales no entendemos cómo dejar a un hijo porque tuvimos esa falta, ¿no? Y lo vemos desde otro lado. Pero más allá de eso, yo tengo amigos que no han pasado por las situaciones ni tienen mi historia, pero tampoco vivieron ese relato de la historia. Hablabas de tu historia
Tu historia, bueno, tiene que ver con Alberto Miguel Camps, que fue uno de esos 19 capturados, se los fusiló, en la cual el año pasado se los juzgó a los culpables. Vamos a cerrar el tema de Alberto. Él fue sobreviviente junto con otras 2 personas más, que después, bueno, en la dictadura de Videla, ahí sí logran matarlo a tu viejo. Pero bueno, pasaron 40 años de la masacre de Trelew y hubo culpables. La justicia dictaminó un fallo en el cual Carlos Morandino, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real tuvieron cadena perpetua, según lo que dictaminó el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, y hubo 4 más, para así decirlo. Pacanini fue absuelto, Bautista fue absuelto, Mayorga por temas de salud no fue juzgado, y el otro, Guillermo Bravo, que fue uno de los que remató a esos 19... Sí, es el que le dispara a mi papá. Claro, fusilados, está en Estados Unidos sin otorgarle la extradición. Ese gobierno no le da la extradición a la Argentina. Sí. Si les parece, nos vamos a una pausa. ¿Sí? Hacemos la última pausa del programa y así después le pegamos hasta el final. Y retomamos el tema del juicio y las novedades que hubo ahí en este último tiempo. Así que, Checho, nos vamos a la pausa y vayan eligiendo quiénes van a ser los o las ganadoras de los vouchers de Nacampop. Todo esto a la vuelta, ¿sí? En segunditos, en Quiero Vale 4.